Muy buenos días, pues iniciamos con una clase más de matemática. Es una continuación de los temas de nuestra unidad número 5 y vamos a dar inicio primeramente con una retrospectiva del el tema que hemos visto anteriormente. Si ustedes recordarán, anteriormente estuvimos hablando sobre un teorema, el teorema de la base media que se daba dentro de los triángulos. Ese teorema nos decía que si existía un triángulo ABC y en ese triángulo se trazaban los puntos medios de sus lados adyacentes al vértice que está arriba, en este caso es el vértice B, y se han trazado los puntos medios de los lados adyacentes a ese vértice, es decir, el lado BA y el lado BC. Ahí se han trazado esos puntos medios, los cuales son M y N, y se ha trazado la recta L que pasa por esos puntos medios. A eso se le determina la base media de este triángulo. Que habían tres momentos en donde el nuevo triángulo que está arriba, MNB, se empezaba a rotar en un sentido horario hasta llegar a transformarse nuestro triángulo en un paralelogramo. Bien, entonces recordando eso, vamos a definir en ese día una fórmula. Esa fórmula es que el segmento MN va a ser igual a la base AC, pero dividida entre 2. Esa sería nuestra fórmula a la cual llegamos a concluir en este día, partiendo del tema de la clase anterior, en donde la base media, se dice base media porque exactamente la base que se forma de los puntos medios de ese triángulo es exactamente la mitad de la base original de nuestro triángulo ABC. Entonces, nuestra fórmula es Mn, que es la base media, es igual a la base original partida entre 2 o dividida entre 2. Pero para poder comprenderlo mejor, pues no está de más que resolvamos un ejemplo. Así que nos vamos a ir rápidamente a nuestro ejemplo en nuestra pizarra digital, en donde se nos piden a nosotros determinar el valor de la variable X. Ustedes observan, acá tenemos un triángulo. El triángulo es el triángulo RTS. Han cambiado un poco las letras, pero se sobreentiende. R, acá está, la letra T y la letra S. Ese es el triángulo original, el triángulo RTS. Y se ha trazado la base media, que en este caso es X y Y. Esos son los puntos de la base media. Y nos dan las dimensiones. Las dimensiones de la base original pues sería 18 y las dimensiones de la base media o en este caso de la base más pequeña, de ese triángulo más pequeño es 2x menos 6. Eso sería lo que es nuestro problema. Bien, entonces vamos a continuar con la solución y recordamos la fórmula de nuestra base media del teorema. Nos decía que Mn era igual a ¿qué? Mn era igual a tener el segmento AC partido entre 2 o dividido entre 2. Pero en este caso, como no estamos usando esas letras, vamos a sustituir. En lugar de Mn sería X y Y, ¿verdad? X y Y, que sería esta parte y esta parte, todo esto de acá, X y Y. Va a ser igual a, en lugar de AC, en este caso tenemos R y tenemos S. Entonces colocamos R y colocamos nuestra letrita S por acá. Muy bien, entonces ya hemos sustituido los valores originales para este problema partiendo de nuestra fórmula que definimos anteriormente.
Y vamos a sustituir en este momento, para darle solución a nuestro problema, pues vamos a sustituir las dimensiones. El objetivo acá es encontrar cuánto vale X. Ese valor de X, ¿cuánto vale? Acá voy a aclarar algo. Esta X de acá, no se me vayan a confundir, esa X de ahí no es la misma X de acá, ¿sí? No es la misma, estamos hablando de X distintas. Esta XY nos representa los puntos medios, la X es el punto medio de TR o de RT, y la Y es el punto medio de ST, de ese lado del triángulo. Entonces, repito, esa X que he señalado ahí no es la misma que esta X de acá, de la base de ese triángulo pequeño, no es la misma. Muy bien, entonces aclarando eso, vamos a determinar el valor de la variable X, pero ¿cuál variable X? Esta de acá. El valor de esa variable X vamos a encontrarlo utilizando el proceso del teorema de la base media. Muy bien, entonces damos solución de la siguiente manera. El segmento XY tiene una dimensión de ¿qué? De 2x menos 6. Entonces sustituyo. En lugar de poner xy, coloco 2x, perdón, el 2 ya lo había colocado. 2x menos 6. Y eso va a ser igual a ¿qué? Siguiendo la fórmula, rs, ¿quién es rs? Es esta parte de acá. ¿Quién es? Eso vale, esa parte de ese triángulo vale 18. No nos dicen las unidades, simplemente 18. Y dice, según la fórmula, siguiendo la fórmula, dividido entre 2. Muy bien. Entonces, al llegar a este paso, pues resolvemos los procesos correspondientes y determinamos nuestro valor de X. Continuamos bajando 2x menos 6 y ahora realizamos la división. 18 entre 2 nos da a 9 y continuamos. 2x, lo bajamos, ahora colocamos igual y ese número menos 6 lo vamos a pasar al otro lado de el igual. Pero como anteriormente era negativo, al pasar al otro lado del igual, va a pasar a ¿qué? A sumar. ¿Con quién? Con el 9. Entonces nos quedaría 2x igual a 9 más 6. Y ahí resolvemos eso. ¿Cuánto nos daría? Bueno, el 2x lo seguimos bajando. Y luego decimos 9 más 6 nos daría 15, ¿verdad? ¿Sí? 15. Muy bien, entonces continuamos ese proceso por acá, en donde tenemos 2x igual a 15. Y ahora despejamos nuestra variable X. ¿Cómo la despejamos? Aplicando una de las propiedades, la propiedad de equivalencia entre fracciones, en donde a nosotros nos dicen que si, más bien dicho, es la propiedad de equivalencia entre expresiones algebraicas, perdonen, nos dicen que si hay un número que acompaña a una variable, independientemente sea X o Y o Z, yo tengo que dividir por ese mismo número a ambos lados de mi igualdad. Entonces acá se me elimina este 2 con este 2. ¿Y qué me quedaría? Pues me queda solo la variable X de este lado y acá me quedaría 15 entre 2. 15 entre 2 lo podemos dividir, nos daría 7.5 o lo podemos dejar expresado como fracción. Así que ahí como guste el cliente, si lo quiere en decimales, se lo damos en decimales, y si lo quiere en fracción, simplemente lo dejamos como 15 sobre 2. Yo lo voy a dejar como fracción porque se mira más formal al gusto del cliente. Entonces, 15 sobre 2. Y aquí ya hemos determinado el valor de quién, de nuestra variable X, que era la misión que teníamos con este ejemplo, determinar el valor de nuestra variable X.
¿Alguna duda, consulta, pregunta con nuestro proceso que llevamos hasta el momento y con la solución? No, profe. Muy bien. Veamos, voy a leer ese comentario. No, ok. Perfecto. Entonces, ahí hemos dado ya solución a nuestro problema. Ya hemos determinado el valor de nuestra variable x, el teorema de la base media. Y continuamos con nuestra clase. Hasta ahí dejo el ejemplo, la solución, y nos vamos a la presentación. Bien, entonces ahora continuamos con un tema que se llama proporcionalidad y paralelismo. Los procesos que hemos aprendido anteriormente con el teorema de la base media también los vamos a utilizar dentro de estos temas que vamos a ver ahora. Y nos dice en primer concepto que vamos a usar el teorema de Tales. Tales era uno de los griegos también que se interesó por crear propiedades matemáticas, siempre dando aportes a la geometría. Entonces, su teorema nos dice que si dos rectas secantes son cortadas por tres o más rectas paralelas, entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. Y acá tenemos una imagen, pueden observar en donde tenemos dos rectas que no son paralelas, sino que pueden ser secantes. En este caso es la letra R, perdón, la recta R y la recta R' que están en verde. Esas son las rectas que son secantes, no son paralelas, afirmo. Ahora, entre esas dos rectas secantes se trazan rectas paralelas. Para el teorema de Tales comúnmente se trazan siempre tres rectas paralelas. Tenemos la primera recta azulita, que a la hora de cortar cada una de las rectas R y R' forma los puntos A y A'. Lo mismo sucede con la segunda recta azul, que está en azul. A la hora de cortar a las rectas secantes R y R', se nos forma los puntos de corte B y B'. Y lo mismo sucede con la última recta en azul que forma los puntos de corte C y C'. Y esos segmentos están dados de la siguiente manera, como una proporción. Las proporciones son expresiones en forma de fracción que nos están diciendo que algo va a ser igual a algo y eso es igual a algo, como lo pueden observar acá, en donde A' nos dicen que el segmento A'B', este de acá, va a ser sobre el segmento AB, eso va a ser igual al segmento A'C', y eso va a ser igual a la vez con el segmento B'C', y eso va a estar sobre el segmento AC', A'C' va a estar sobre el segmento AC, y el segmento B'C' va a estar sobre el segmento. En fin, nos quieren decir que cada uno de esos segmentos, entre esos segmentos se pueden formar proporciones. Así que partimos al siguiente ejemplo, donde nos piden que calculemos la longitud del segmento AB, considerando que la recta L1, la recta L2 y la recta L3 son paralelas. ¿Qué segmento nos piden calcular? El segmento AB. Bien, vamos a darle solución a nuestro ejemplo y nos vamos a lo siguiente, a nuestra pizarra, para poder solucionar nuestro ejemplo. Bien, acá tenemos ya nuestro problema y lo que vamos a usar es aquellas proporciones en donde nos decían que A'B' sobre AB era igual, eso vamos a usar. Entonces tenemos lo primero.
En este caso, como aquella figura era un poco distinta a la que tenemos acá en el problema, nosotros vamos a usar directamente la que tenemos acá en el problema, en donde podemos afirmar lo siguiente, que CE, primero tomamos el segmento CE, esta parte de acá que he marcado en rojo, CE nos va a decir ese segmento que va a estar sobre quién, sobre el segmento que está exactamente enfrente de él, AF. AF. Perdón, que va a ser igual a ese segmento AF, que el segmento CE va a estar sobre quién, sobre el segmento ED, sobre este de acá. Lo voy a marcar con otro color para que no nos confundamos, sobre este. Acá voy a colocar entonces ED, ese segmento ED. Y luego eso va a ser igual a quién, a que AF esté sobre quién, sobre el segmento FB. FB. Muy bien. Hasta este momento ya he usado lo que nos afirma el teorema de Tales. Si ustedes observan, cada uno de esos segmentos tiene una expresión, esta es una expresión algebraica y está también de acá, y acá solamente es una constante, son números sin letras X o Y. Bien, entonces vamos a sustituir los valores de esos segmentos con los que estamos trabajando de la siguiente manera. El segmento CE equivale a ¿cuánto? A 2x menos 3 centímetros. Entonces voy a colocar por acá 2x menos 3. Los centímetros los voy a omitir en este momento. ¿Y va a estar sobre quién? Sobre ED. ¿Quién es ED? ¿Cuánto mide? 12. Muy bien, entonces eso mide 12 y eso va a ser igual a ¿quién? A el segmento AF. ¿Quién es el segmento AF? ¿Qué expresión es? X más 1. Entonces colocamos X más 1 y ese segmento va a estar sobre ¿quién? El segmento AF va a estar sobre el segmento FB, que en este caso equivale a 7. Bien, ahora que ya he llegado hasta este momento, voy a realizar un pequeño proceso para poder eliminar números que están debajo como fracciones, que están dividiendo a esas expresiones y que esto me está formando la fracción. ¿Qué hago? El número 12 lo paso al otro lado del igual. Lo voy a pasar al otro lado del igual. El número 12, repito, lo paso al otro lado del igual. Y el número 7 igual lo voy a mover de lugar y va a pasar al otro lado del igual. Cambian de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero ¿qué van a pasar a hacer? A multiplicar, es decir, 7 por 2x menos 3. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 12, entre paréntesis, que significa multiplicación. Va a ser igual a 12 multiplicado por ¿quién? Por x más 1. Por esa expresión. Y ahora resolvemos los procesos correspondientes. Multiplico 7 por 2, me da 14 y bajo la x. Menos 7 por 3 me da 21. Y ahí ya he resuelto ese proceso. Ahora voy con el 12. 12 por x nos da 12x. Y sin uno más, 12 por 1 nos da 12. Muy bien. Ahora vamos a transponer términos en donde los números que tengan la variable x, como es en este caso, los pasamos todos al lado izquierdo del igual. Y los que no tienen esa variable x, al lado derecho. Y nos quedaría lo siguiente. Entonces tendríamos del lado izquierdo 14x. Y como este 12 es positivo, al cambiarlo de lugar, al transponerlo de lugar, pasaría a restar como negativo 12x. 14x menos 12x y eso va a ser igual a que de este lado me queda el número 12 positivo
Y el menos 21, como cambió de lugar, ahora va a pasar a que va a pasar a sumar. O sea, este lado estaba restando, pues ahora va a pasar a sumar. Más 21. Y ahora restamos y nos daría 14 menos 12, eso nos da 2x. Y esto va a ser igual a que si a 12 le sumamos 21, ¿cuánto nos daría? 12 más 21 serían 30, 30 más 3, 33, ¿no? 33. Bien, entonces ahora despejamos aplicando lo mismo que hemos aprendido en el proceso anterior, en donde dividimos entre 2 a ambos miembros de la igualdad. Esto se nos elimina. Y acá la variable x sería de esta manera. X igual a ¿qué? A la fracción de 33 sobre 2. 33 medios. Y ahí estaríamos ya determinando el valor de x, pero aún no hemos determinado a cuánto equivale el segmento AB. El segmento AB, eso es lo que tenemos que calcular, a cuánto equivale. Entonces ahí vamos a realizar lo siguiente, voy a borrar por acá arriba esta parte, vamos a realizar la siguiente suma, en donde vamos a determinar la medida del segmento AB, todo este segmento, esto queremos determinar. Ya tenemos que más 1 es el segmento que va en rojo, este de acá, que es AF, pero como queremos llegar hasta B, tomamos en cuenta el número 7 de acá, entonces le sumamos 7. Y resolviendo esa suma, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Bien, entonces tendríamos x más 8, 1 más 7, 8. En lugar de x, ya encontré yo el valor de la variable x. Nos quedaría entonces nada más que sustituir 33 sobre 2 más 8. Ahora resolvemos esa suma de fracciones y acá vamos a colocar el número 1 y vamos a resolver esa suma de fracciones. 2 por 1 nos daría 2 y cruzado 3, 33 por 1, 33 arriba, más colocamos el signo y cruzado nuevamente 2 por 8, 16. 16. Muy bien. Ahora simplemente sumamos 33 más 16, serían 30 más 10, 40, 6 más 3, 9, 49 medios. 49 sobre 2. Y esa sería la medida, bueno, acá le ponemos centímetros, esa sería la medida de ¿quién? Del segmento que nos dicen, del segmento AB. Esa sería la medida del segmento AB, no 49 medios. Ahí hemos dado ya por solucionado nuestro problema. No sé si hay alguna duda con respecto al proceso, alguna inquietud, algún proceso que, que reforcemos. Profe, ¿de dónde sacó ese uno que va debajo del 8? Muy bien. El 1, este de acá, el número 1 que yo le coloqué al 8. Muy bien. Sí, sí, ese. Eso si lo tiene cualquier número entero, pero a la hora de trabajar con fracciones es ahí donde aparece. ¿Por qué razón? Porque para poder sumar esas fracciones yo tenía que haber transformado, como estoy sumando un número fraccionario con un entero. No puedo realizar eso. Entonces yo estoy obligado ¿a qué? A transformar el número 8 a fracción. ¿Y cómo lo hago? Simplemente colocándole el número 1 debajo. Ahí a la opción el número 8. Y ya puedo realizar el proceso que hice sumando esos dos números fraccionarios. Porque ya pues, son... Ok, ¿algo otra duda? No, gracias. Muy bien. Ok, entonces terminamos acá con nuestro ejemplo y continuamos con la presentación. Muy bien, continuamos y pasamos al siguiente tema que se llama aplicación de semejanza y triángulos semejantes. Bien, ese es el siguiente tema.
Aplicación de semejanza y triángulos semejantes. Acá vamos a ver, hay diferentes aplicaciones de la semejanza de triángulos en donde nos van a servir a nosotros, no exactamente que vamos a tomar un triángulo y vamos a ver qué le puedo sacar a ese triángulo, sino que vamos a iniciar primeramente como los procesos que hice dentro de un triángulo, como por ejemplo la semejanza o las proporciones que se han utilizado para la semejanza de triángulos o para encontrar los valores de X o para determinar los valores de Y. Eso vamos a ver en este momento dentro de las aplicaciones. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera aplicación de semejanza de triángulos y en la próxima semana vamos a realizar las otras aplicaciones en donde sí yo ya voy a poder calcular el área de uno de los triángulos, siempre aplicando semejanza o aplicando proporciones. También voy a ver, vamos a ver lo que son volúmenes de esos sólidos semejantes en el tema que nos corresponde la otra semana. Ahorita vamos a iniciar con un tema bastante interesante, bastante sencillo, y nos definimos lo siguiente, bueno, hablar sobre la distancia entre dos puntos en un mapa. Ese es el tema, distancia entre dos puntos en un mapa. Vamos a utilizar el mapa de nuestro país para realizar algunos cálculos matemáticos. Ya se van a dar cuenta qué tipo de procesos vamos a realizar. Están bastante bonitos. Primeramente tenemos la definición de mapa. Es una representación del espacio que vemos en la realidad y los objetos dibujados son representaciones simbólicas. También tenemos la definición de escala, que es la representación proporcional y se define con la relación que existe entre la distancia que separa dos puntos de un mapa y la distancia real entre esos dos puntos en la superficie terrestre. Todos los procesos que hemos venido aprendiendo nos van a servir para poder aplicarlos dentro de estas aplicaciones de la semejanza de triángulos. Aquí vamos a aplicar todos esos procesos, nos van a ayudar, fueron nuestra base fundamental para que en un determinado momento presente un problema, alguna situación, nosotros podamos utilizar estos procesos y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Veamos nuestro ejemplo número 2. Nos piden que calculemos las distancias reales entre las cabeceras departamentales señaladas en el mapa, tomando en cuenta que la escala empleada es de 1 sobre 30 kilómetros. Esta escala puede variar en muchas ocasiones. Puede variar y eso va a depender, bueno, no lo pueden observar acá, cabal exactamente en la esquina, ahí estaba dado lo que era la escala. En ocasiones hay mapas que tienen, ustedes han observado quizás algunos mapas que tienen debajo, exactamente en las esquinas, tienen como unos numeritos o coordenadas. Esas son las escalas a las que se ha elaborado el mapa. Y se puede comparar, usando ese mapa, pues se puede comparar con una regla y trazando, por ejemplo, entre dos puntos dentro de un mapa, trazando una recta y ahí se puede determinar usando semejanza, que es lo que vimos con los triángulos, usando semejanza se puede determinar la distancia que hay entre esos dos puntos. Por ejemplo, de aquí a Santa Ana, imaginémonos de San Salvador a Santa Ana, si estamos en el mapa o como lo vamos a ver en ejemplo y vamos a darle solución. Bien, tenemos nuestro mapa y nos pedían que calculáramos las distancias reales entre las cabeceras departamentales señaladas en el mapa. Ahí están las cabeceras departamentales, la de Santa Ana, Acajutla, San Salvador, San Vicente, San Miguel y Chalatenango. Y ya nos daban una escala. La escala era de 1 sobre 30 kilómetros. Entonces, vamos a escribir por acá esa escala. Es importante tomarla en cuenta. Vamos a ver dónde nos queda. Voy a poner por acá escala. Va a ser de 1
sobre 30 kilómetros. Esa es nuestra escala. Bien, acá vamos a poner, bueno, acá la voy a dejar. Esa es nuestra escala. Y vamos a encontrar primeramente la distancia de Acajutla a Santa Ana. De Acajutla a Santa Ana. Nos dicen que esa distancia, le voy a poner acá Acajutla, así, AC, a Santa Ana, ¿de cuántas unidades es? Si observamos el mapa, es de 1.7 unidades, nos dice en rojito acá. 1.7 unidades. Entonces, vamos a retomar eso. 1.7 unidades. ¿Sí? Bien. Ahora realizamos lo siguiente. Vamos a usar nuestra proporción, la que ya nos brindaban, o la escala que ya nos brindaban, que en este caso era de 1/30, 1 sobre 30. Eso es en kilómetros, acá lo podemos ver, y eso va a ser igual a ¿qué? 1.7. Entonces, eso va a ser igual a 1.7 unidades. ¿Y quién va a estar acá? Sería nuestra variable x, a la cual vamos a definir, vamos a decir que x va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser x? Nuestra distancia real. Voy a poner d como distancia y le voy a poner real. Y eso es lo que nos pide determinar, la distancia real, que es x. Eso es lo que vamos a determinar ahorita, el valor de la variable x. Entonces procedemos a resolverlo de la siguiente manera. Como este proceso ya lo vimos anteriormente, voy a repetirlo. La x, que está debajo del 1.7, pasaría a multiplicarse. Uy, me fui muy allá. La x pasaría a multiplicarse con el 1 y el número que está abajo es 30, pasaría al otro lado a multiplicarse ¿con quién? Con el 1.7. Entonces decimos x multiplicado por 1 siempre nos va a dar x, lo voy a dejar así planteado, y 30 multiplicado ¿con quién? Con 1.7. Bien, con 1.7. Ahora, x por 1 nos daría x, y eso va a ser igual a que 30 por 1.7, si tienen sus calculadoras ahí, eso les da 51. Muy bien, y acá ya he determinado el valor de mi variable x. ¿Y qué significa? Que la distancia real que hay de Santa Ana a Cajutla, ¿de cuánto es? Es de 51 kilómetros. Kilómetros. Muy bien. Ya he realizado la primera distancia. Acá voy a poner t igual a qué, d igual a 51 kilómetros que hay entre Acajutla y Santa Ana. 51 kilómetros. Ahora procedemos a determinar la siguiente distancia. No sé si hay alguna duda hasta el momento con el proceso. No, profe. Ok, perfecto. Voy a continuar ahora con el otro proceso, ya que son tres distancias que debemos determinar. Y la otra distancia va a estar dada de dónde a dónde. Borrar esto que ya definimos. Ya sabemos que x es la distancia real. Entonces, ya hemos determinado esta distancia de acá. Ahora vamos a encontrar la segunda distancia, que es de San Salvador a San Vicente. De San Salvador a San Vicente, esta de acá. Esto es lo que vamos a determinar y pues lo escribimos. Ponemos de San Salvador, SS, a San Vicente. San Vicente. SB le voy a poner. Y nos dicen que eso tiene, según el mapa, 1.5 unidades. Colocamos eso, 1.5. Bien, y ahora procedemos a realizar el proceso anterior, en donde siempre utilizamos 1 sobre 30, y eso va a ser igual a ¿qué? 1 sobre 30, repito, es esta escala que nos dan acá de 1 sobre 30 kilómetros. Y eso va a ser igual a 1.5 dividido o sobre y. Le vamos a llamar y para que ya no se confunda con la variable x. Acá al inicio le vamos a poner x acá. En lugar de la d, ustedes ya saben que
se entiende que D es distancia y X pues ya sería la distancia real. Y en este caso vamos a determinar la variable Y, que siempre va a ser la distancia real. Entonces pasamos a dividir, a multiplicar la Y por 1 nos daría Y. ¿Y cuánto nos daría 30? Bueno, dejamos aquí expresado, 30 por 1.5. ¿Cuánto nos da? Según nuestras calculadoras, nos da 30 por 1.5, nos daría 45. Y ese sería el valor de Y. Acá estaría. O la distancia real que hay. 45, ¿qué? Kilómetros. Muy bien. 45 kilómetros. Ahí ya hemos encontrado la distancia que está desde San Salvador hasta San Vicente, esas cabeceras departamentales. Y finalmente procedemos con la última distancia, que es la más grandecita, que se encuentra por acá, que de Chalatenango, le voy a poner CH, ¿hasta dónde? Hasta SM le voy a poner. San Miguel. Y nos dicen que es de 3.4 unidades. 3.4 unidades. Ahora nos piden que determinemos la distancia real, siempre ocupando el mismo proceso anterior. 1 sobre 30, eso va a ser igual a ¿qué? A U 3.4, que es la distancia según el mapa, y en este caso Z va a ser la distancia real. Entonces, encontrando la variable Z, se pasaría Z a multiplicar con 1 y luego 30 multiplicar con 3.4, Z por 1 nos daría Z, y 30 por 3.4 lo dejamos expresado y luego lo determinamos. 30 por 3.4. Uy, este 3 me quedó algo chiquito. Muy bien. Según sus calculadoras, el 30 por 3.4 nos da 102 kilómetros. Kilómetros. Muy bien, entonces, esa distancia real, Z, que hay desde Chalatenango hasta San Miguel, es de 102 kilómetros. Y ahí ya hemos culminado con una de las aplicaciones que podemos realizar utilizando la semejanza, todos los procesos de semejanza de triángulo. ¿Alguna duda, queja, chicos y chicas? No, todo bien. Ok, gracias. Bien, entonces ahí tenemos ya las distancias reales de cada una de esas distancias que nos pedían, las distancias reales entre cada una de las cabeceras departamentales. Bien, continuamos con la presentación y hemos llegado al final de esta clase y con su actividad. Sería el control de lectura, el cual yo les estaré publicando en unos minutos en lo que es su aula virtual de Google Classroom. ¿Alguna duda con la clase, el desarrollo de la clase? No, El Muy desarrollo bien. de la clase, ¿en qué página del libro está, profe? Iniciamos en la página, ya le digo, 162. Gracias. De ahí en adelante, hasta la 165. Eso es lo que hemos tocado ese día. Voy a detener